Bienvenidos una vez más al aula virtual Uni Innova. Hoy día vamos a resolver unos cuantos problemas de curso de aritmética, grado tercero de secundaria, tema números primos. Empezamos con la pregunta 5. Nos piden hallar la suma de los dos mayores factores primos del siguiente producto. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer canónicamente este producto para llegar a los factores primos. Ok, nosotros sabemos que el 15 es un 3 por 5, ¿cierto? Por lo tanto me va a quedar un 3 por 5 al cuadrado. Por 48 es un 6 por 8, ¿cierto? Pero el 6 es un 2 por 3. Y el 8 es un 2 al cubo. Todo elevado al cuadrado. Miren, 2 por 3, 6, 2 al cubo, 8, 6 por 8, 48. Ahora vamos a poner los exponentes. Aquí nos va a quedar 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 a la sexta. Vamos a juntar todo. Primero los más pequeños. Digo el 2, 2 más 6, 8, por el 3, 2 más 2, 4, por el 5, 5 al cuadrado. Ok, ya tenemos su descomposición en factores primos, que nos piden la suma de los dos mayores factores primos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuáles son los dos mayores factores primos? El 3 y el 5. Por lo tanto, 3 más 5, ¿cuánto nos va a dar? 8. Ok, pasamos a la pregunta número 10. Nos dice, ¿en cuántos ceros terminará esta expresión? Ok, para nosotros calcular en cuántos ceros terminará, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Cuando un número voy a llamar A, lo multiplicas por 10, ¿cierto? Entonces este número va a terminar en un 0, ¿cierto? Este número va a terminar en un 0. Si yo multiplico el mismo número por un 10 al cuadrado, este número va a terminar en 2 ceros, ¿cierto? En 2 ceros. Entonces podemos darnos cuenta que la cantidad de ceros en el que va a terminar un número depende del factor 10, ¿cierto? Depende del factor 10. Entonces nosotros acá vamos a separar un factor 10. Vamos a decir entonces, aquí tenemos un 3 a la cuarta por 11 al cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos el 10, nosotros sabemos que es un 2 por 5, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar los factores 2 y los factores 5. Entonces yo voy a decir por 2 a la quinta por 5 a la séptima. Ok, ya lo he ordenado. Aquí está el factor 10, ¿cierto? Entonces voy a separar el 5 a la 7 de tal manera que si lo junto con el 2 a la 5 me quede un factor 10. Voy a decir entonces 3 a la cuarta por 11 al cuadrado por 2 a la quinta por 5 a la quinta y por 5 al cuadrado. Ok, cuando yo junto el 2 a la quinta por el 5 a la quinta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 10 a la quinta. Y ahora veamos, si A multiplicado por 10 terminaba en un 0 y el A multiplicado por 10 al cuadrado terminaba en 2 ceros, entonces si tú al A le multiplicas por un 10 a la 5, ¿con cuántos ceros va a terminar? Con 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿cierto? Acá hay exponente 1, un 0, exponente 2, 2 ceros, exponente 5, 5 ceros. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta son, ¿en cuántos ceros terminará? En 5 ceros. Ok, pasamos a la pregunta número 15. ¿Qué nos dice la pregunta 15? Clasificar los divisores de 6400 en simples, primos, compuestos y propios. Ok, entonces primero voy a calcular el número de divisores, ¿cierto? Para esto tengo que hacer su descomposición canónica. Ok, su descomposición canónica. Vamos a ponerlo por acá.
¿cierto? 6400, al hacer su descomposición canónica, nos vamos a dar cuenta que el 64 es un 8 al cuadrado, ¿cierto? Por el 100 es un 10 al cuadrado, ¿cierto? El 8 es un 2 al cubo elevado al cuadrado. Por el 10 es un 2 por 5, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? 3 por 2, 6, 2 a la 6, por 2 al cuadrado, por 5 al cuadrado. ¿Ok? Voy a juntar el 2 a la 6 con el 2 al cuadrado. Me va a quedar entonces 2 a la 8 por 5 al cuadrado. Ya tenemos su descomposición canónica. Ahora vamos a hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden primero? Dice cantidad de divisores simples, primos, compuestos y propios. Primero vamos a calcular cuántos divisores primos tiene. Como podemos ver, aquí está el factor primo 2 y el factor primo 5. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene 2. ¿Ok? Según la teoría, la cantidad de divisores simples es los números, cantidad de factores primos, más la unidad, ¿cierto? Por lo tanto, si tenías 2 primos más la unidad, serían 3 divisores simples. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden los compuestos, ¿cierto? Los compuestos vienen a ser los totales menos los simples. Para eso tenemos que calcular el número total de divisores. ¿Cómo se hallaba la cantidad de divisores? Se le sumaba 1 a cada exponente de los factores primos. Por lo tanto, me va a quedar 8 más 1 por 2 más 1. Entonces, la cantidad de divisores va a ser 8 más 1, 9. Por 2 más 1, 3. 9 por 3, 27. ¿Ok? Son 27, miren, son 27 divisores. ¿Y qué era la cantidad de divisores compuestos? Eran los totales menos los simples. Por lo tanto, 27 menos 3. Y esto nos va a dar 24. Muy bien, ahora nos falta calcular la cantidad de divisores propios, que viene a ser los totales menos la unidad. Por lo tanto, serían 26. Nos piden la suma de todo esto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? Va a ser 3 más 2 más 24 más 26. ¿Y esto cuánto me da? 24 más 26, 50. 3 más 2, 5. Nos da entonces 55. Ok, pasamos a la pregunta número 20, que nos dice: ¿cuál es el menor valor por el que se debe dividir a 48.400 para que solo tenga 2 factores primos? Entonces, para esto hay que saber cuántos factores primos tiene 48.400, ¿cierto? Entonces voy a hacer la descomposición canónica. A ver, vamos a ver. 48.400 es 4 por 121 por 100, ¿cierto? 4 por 121 por 100. Ok, el 4 es un 2 al cuadrado, el 121 es un 11 al cuadrado y el 100 es un 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ok, 2 al cuadrado por 11 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Este número va a ser igual. 2 al cuadrado lo junto con el 2 al cuadrado, me va a quedar 2 a la cuarta por el 5 al cuadrado por el 11 al cuadrado. ¿Y qué es lo que me preguntan a mí? A mí me dicen: ¿cuál es el menor valor por el que se le debe dividir a 48.400 para que tenga solo 2 factores primos? Aquí tienes 3, ¿cierto? Para que solo te queden 2 factores primos hay 3 posibilidades. 1. Si tú le quitas el 2 a la cuarta, miren, si tú le quitas el 2 a la cuarta, miren, vamos a decir caso 1, si le quitas el 2 a la cuarta me va a quedar 5 al cuadrado por 11 al cuadrado. ¿Y qué número le habías quitado? 2 a la cuarta, 16. El segundo caso es que le quites el 5 al cuadrado para que me quede 2 a la cuarta
por 11 al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso le habrías quitado un 5 al cuadrado, que viene a ser 25. Mi tercer caso, que tú le quites el 11 al cuadrado, para que me quede 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Y como le habías quitado el 11 al cuadrado, tu número sería 121. Y como me piden el menor factor, voy a decir mi respuesta. De todos estos tres números, ¿cuál es el menor? El 16. Y así habríamos terminado algunos problemas de este tema.